Hola Francisco, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. Oye, yo voy a empezar con una pregunta un poco de amante de la naturaleza. Vale, Y es, dispara. ¿por qué las típicas plantaciones de árboles, y digo bien plantaciones, me parecen o nos parecen tan terribles algunos pues amantes de la naturaleza, ¿no? Mm, Tipo todo pinos en hilera, bueno, suelen ser pinos, la verdad, luego pocas veces se ven otras cosas, ¿no? claro. ¿Por qué es así? ¿Por qué ese sentimiento un poco de desazón cuando vemos esas, digamos, actos medioambientales de pues algunas compañías, porque instalan un molino, les obligan a hacer eso, o Sí. bueno, en otras situaciones, ¿no? No, o en general, porque de toda la vida muchas reforestaciones se han hecho así, ¿no? Entrando con bulldozer, haciendo un aterrazado del monte, de las laderas y plantando en hileras perfectas y con altas densidades y solo con coníferas. Hmm. Y ese ha sido un poco el esquema silvícola tradicional durante muchos años, pero bueno, para eso estamos aquí también, para cambiarlo. Pero es verdad que a nivel paisajístico y de impacto visual, sobre todo en los primeros años, obviamente, pues no es lo ideal. A Francisco Purroy, que es el director de Land Life Company, que hoy nos acompaña aquí en nuestra bola de cristal. Para que nos hagáis un poquito la idea, Land Life Company es una empresa de reforestación impulsada por la tecnología que planta árboles a escala, ofreciendo a corporaciones y organizaciones una forma, bueno, sostenible y transparente de tomar medidas climáticas y compensar así las emisiones de carbono. Francisco, ¿he sido demasiado explícito o es esto lo que hacéis? Bueno, gracias Elías y muy bien explicado, la verdad. Es ahí donde estamos. Yo creo que hay tres pilares. Ahora mismo hay tres pilares de actuación para cualquier organización o empresa. El primero es reducir tus emisiones en todo lo posible, mejorar tus procesos, tu cadena de suministro y reducir ahí al máximo en todo lo que puedas las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero. El segundo pilar es conservación, o sea, inversión en conservar todo lo bueno que ya tenemos y que no podemos perder ni una hectárea más o ni un metro cúbico más, ni de bosques, ni de manglares, ni de océanos, ni de nada. O sea, ya no podemos seguir perdiendo. El tercer pilar es donde estamos nosotros, que es la restauración ambiental de lo que ya se ha perdido durante todos estos últimos años y décadas. Ujú. Oye, ese modelo que comentaba Ismael en su introducción, vas por la autopista y vas viendo ahí filas y filas, ¿no?, de árboles. eh, ¿Cómo es el modelo Land Life o cómo es el modelo que proponéis vosotros? Bueno, quizá nosotros somos un poco los estrictos y un poco nuestro nicho, quizá un poco más talibanes en el sector, porque solo admitimos trabajos en los que haya un ahollado puntual, esto es, hacer sin tocar o con el daño mínimo a la vegetación arbustiva o al matorral que ya exista, agujerito a agujerito para cada árbol, eso sin entrar con bulldozers, ni con rejoners, ni reapers, ni hacer subsolado, solo con especies autóctonas, en buena mezcla íntima, intentando que en cada rodal o en cada parcela de terreno, digamos, haya mínimo 8, 10, 12 especies diferentes y todas autóctonas. Entonces, nuestro concepto es un poco diferente Ujú. y pensamos que es el acertado, vamos. ¿Podríamos decir que vuestro concepto mira o mima más el largo plazo? El otro es un poco, venga, vamos a hacerlo rápido, que crezca y salvamos el expediente, o no tiene nada que ver realmente. Bueno, es que en general, si tú lo que buscas es derechos de carbono, tú no te vienes a plantar a España. Te vas a Panamá o te vas a Nigeria o te vas a la franja ecuatorial donde echas cualquier semilla y aquello crece una barbaridad y no tienes inviernos en los que la planta permanece durmiente y tienes unas absorciones de carbono fenomenales. Aquí las obras son mucho más caras, la absorción de CO2 es mucho más baja, entonces en general, afortunadamente, encontramos un buen número de empresas que están dispuestos a invertir en crear un cinturón verde en todo el Mediterráneo
en toda la península ibérica, donde tenemos un montón de millones de hectáreas degradadas durante todos estos últimos tiempos para, bueno, pues ese cinturón verde que nos proteja a nosotros y proteja al resto de europeos, por ejemplo. Aquí, Francisco, ¿nos podrías explicar en más detalle cómo es el proceso que seguís y cómo ganáis dinero y cómo, bueno, qué sucede con esas áreas reforestadas que vosotros trabajáis? Aquí el compromiso que buscamos de los pueblos, de las juntas vecinales, de los gobiernos regionales o de los terratenientes que tienen monte y que tienen terreno, es que lo que pongamos no lo talen en mínimo 40 años. La moneda de cambio, obviamente, aquí son los derechos de carbono para que a esas juntas vecinales, a esos municipios, a ese terrateniente les salga gratis, como le sale que hacer toda esta obra de reforestación y de restauración ambiental, que es muy cara. Esa moneda de cambio son los derechos de carbono. Entonces, lo que pedimos es que no talen y que los derechos de CO2 que genera ese nuevo sumidero que hemos creado nos los pasen. O sea, al final, el fin no es la compensación de CO2, el fin es la restauración ambiental y la recuperación de biodiversidad, pero hoy por hoy la única moneda de cambio que hemos podido encontrar para justificar estas inversiones y estas acciones son los derechos de carbono. ¿Pero vosotros sois una empresa que aspira a tener beneficios o sois un non-profit? No somos un non-profit, somos una empresa, pero el objetivo y el propósito ulterior es que todos los beneficios que consigamos reviertan en innovación, en mejorar las tecnologías de plantación, porque tenemos que acelerar mucho para poder llegar a la escala que queremos. Ten en cuenta que en este año, que va a ser fenomenal, vamos a conseguir en la península ibérica reforestar unas 2.000 hectáreas y acuérdate, este verano solo en un incendio en Ávila se nos fueron 22.000 hectáreas. Yeah. Entonces, si no aprendemos a mejorar la tecnología, a usar la tecnología con nuevos métodos de plantación más eficientes y, lo dicho, que no tengan impacto sobre la vegetación existente, que se pueda, que se consiga hacer intervenciones a gran escala, lo tenemos crudo. Entonces, el objetivo es eso, trabajar con todas las tecnologías existentes, desde la mejora de los plantones y de las semillas, la mejora de los métodos de siembra, los hidrogeles y fertilizantes orgánicos que puedes poner en cada hoyo de plantación, los protectores y las protecciones que necesitan los árboles, la monitorización, el ritmo de plantación, automatización de la plantación, que ahora es un trabajo puramente manual con cuadrillas de profesionales que van a poner los árboles. O sea, es un campo infinito. Ok, y entonces nosotros, si seríamos una empresa que queremos de algún modo compensar nuestra huella de carbono, y podemos hacerlo mediante tecnologías que bajen en nuestros procesos las emisiones, pero también podemos plantar. Entonces nos pondríamos en contacto con vosotros y vosotros pues busquéis la parcela, buscáis la plantación que debe ser y os encargáis un poco luego de, no sé exactamente cómo funciona, certificar el impacto y demás. Es un poco un llave en mano en el que el cliente nos dice, mira, yo necesito compensar, esta es la huella que no consigo yo evitar y esto es lo que quiero compensar, ¿no? Entonces búscame tierra, búscame árboles, plántalos, haz el mantenimiento, monitorízalos y después sí, me gustaría tener la certificación X, que las más habituales son la de Verra, VCS, Verified Carbon Standards, o la de Gold Standards, ¿no? Hay otros que no piden certificación, lo que quieren es poder decir, mira, he puesto no sé cuántos mil o no sé cuántos millones de árboles. Porque sí, porque soy responsable y porque creo que es bueno, el árbol es bueno, el bosque es lo más altruista que existe en este mundo y lo que más riqueza genera, entonces adelante. Pero la mayoría sí que piden ir certificados. Aquí, Francisco, un poco relacionado con algo que acabas de decir y el principio de nuestra conversación, en numerosas ocasiones lo que decías, ¿no? Se ven árboles, pues eso, en hilera, normalmente coníferas, acidificación del suelo, ¿no? Por el tipo de hoja no crece nada debajo. Siempre me he preguntado
y he participado en algunas de estas asociaciones pues, que realizan plantaciones y demás, la importancia de contar previamente pues, con una zona de matorral que proteja el suelo de luz directa, sobre todo en ciertas zonas donde los veranos sean bastante duros, ¿no? Incluso aunque los inviernos sean lluviosos o fríos, luego en verano que sea duro, eso yo creo que dificulta, y aquí corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, el que tiren para adelante, ¿no? los plantones. Ahí un poco, ¿cuál es vuestra filosofía? Creo que has dicho mínima intervención. Si no hubiera esa capa digamos, de especies más de sotobosque que protejan a esas nuevas plantas que vosotros lleváis, si creáis ese entorno, ¿cómo funciona esto? Pura curiosidad. Obviamente, estamos trabajando en tierras superáridas, Ismael, en las que hay un poquito de esparto, cuatro gramíneas, algunas con algún brezo pequeñito, pero eso poco va a proteger o a sombrear a los arbolitos que plantamos. Entonces, en esos casos se trabaja, pues bueno, tenemos el cocoon, que es una especie de disco que se llena de agua, que protege muchísimo al plantón al arbolito durante el primer año. Tenemos sombreadores, tenemos protectores, bueno, hay multitud de herramientas que se pueden utilizar, porque en muchos casos, ya te digo, en zonas en las que estamos trabajando que son muy áridas, esa protección y esa calidad de suelo que ya te ha ido otorgando en muchos años de matorral, pues no existen. Realmente en España tenemos un montón de miles de hectáreas que están muy, muy fastidiadas. También en esas hectáreas, y por poner una lanza a favor de las coníferas, muchas veces las coníferas son lo único que va a agarrar. Sí. Franco, las replantaciones que hizo, fíjate todos los pinares que tenemos ahora, que no son lo mejor, pero si no, no habría nada ahí. Y nosotros lo que hacemos es plantar en bajas densidades. O sea, que la pinocha va a hacer siempre ese mullido, va a guardar mejor la humedad en el suelo, va a ir contribuyendo. Pero bueno, pues, lo que te digo es siempre va a haber esa base de coníferas que pueden ser pues pino carrasco, pino silvestre, pino negro, piñonero, pero por supuesto también enebros, sabinas, súper interesantes y súper importantes. Y luego ya pues las quercíneas, las encinas y los robles básicos, y espinos, majuelos y bueno, todo tipo de vegetación más arbustiva. O sea y uniéndolo con lo anterior, no solo plantamos árboles, sino que también siempre metemos alguna especie más arbustiva. Al final eso es generar beneficios ecosistémicos y frente a la resiliencia, para la resiliencia frente al cambio climático, resistencia frente a plagas y resistencia frente al fuego, es muy importante. Baja densidad, buena mezcla de especies que van a, pues si tienes un monocultivo, te entra el hongo no sé cuantitos y todo fuera. Entonces, pues las plagas van a avanzar mucho más despacio en un bosque mixto, y el fuego y las plagas, los dos van a avanzar mucho más despacio en un bosque de baja densidad y de multitud de especies. Oye, Francisco, por darle un toque de futuro, ya sabes que aquí nos gusta mucho hablar de futuro y de predicciones. Una pregunta que seguramente es difícil, pero bajo tu punto de vista, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál sería el número idóneo de hectáreas que habría que intentar replantar cada año, por ejemplo, en nuestro país, en España? Pues mira, hay unas 10 millones de hectáreas degradadas en España. Y entonces, claro, el objetivo sería poder recuperar esas lo más rápido posible, pero es que son una barbaridad. Recordar lo que os he dicho, que este año hemos hecho un montón de trabajo y pronto el cuello de botella va a ser encontrar la maquinaria, las retroexcavadoras y retrodañas suficientes para hacer esos hoyos, la planta forestal suficiente, las cuadrillas suficientes. Ese cuello de botella a lo mejor no tardamos mucho en alcanzarlo. Pues el ritmo es más lento del que querríamos. Pero si pudiésemos, en vez de 2.000, estar en 3 o 5 años haciendo 10.000 hectáreas nosotros al año, y el resto de empresas y de gobiernos regionales y de ayuntamientos que van a tener también fondos europeos y que no necesitan tampoco optar solamente a financiarse a través de empresas que quieren compensar su huella, sino que van a tener fondos para reforestar, pues entre todos
tenemos que ir a un buen ritmo, desde luego. ¿Y Ahora, el reto es enorme. ¿Y qué falta para eso? ¿Voluntad política? Porque yo siempre recuerdo, te ojeas los programas electorales y siempre hay, vamos a plantar no sé cuántos millones de árboles, ¿no? Y luego eso parece que, evidentemente, no digo que no se haga una parte, pero es como el típico mensajito ahí que queda y que todos leemos. Pero ¿qué falta realmente? Porque hablas de 10 millones de hectáreas degradadas, que es seguramente inimaginable, ¿no? No podemos imaginarnos qué superficie es eso. Pero ¿qué falta? Porque es un problema grave, entiendo, especialmente en un país como España, que es un país que con cierta tendencia a la desertificación, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, voluntad política, en general yo creo que sí la hay. Lo que pasa es que también justo suele coincidir las comunidades que ya están más forestadas como Cataluña o Lérida, el norte de Navarra, en fin. Son además comunidades que tienen buenos fondos y buena capacidad económica, pero ya se van quedando sin demasiado hueco donde seguir reforestando. Y en cambio, las comunidades amplísimas, Castilla León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, con problema de despoblación, con menos fondos y con una cantidad de territorio exagerada, pues les cuesta muchísimo, muchísimo llegar a los objetivos que deberían de tener. Pero bueno, ahí es donde ojalá también entra la iniciativa privada, la nuestra y la de otra mucha gente que está metiéndose en esto para poder cubrir ese hueco. Sumado a, ojalá, una buena gestión de los fondos europeos que van a ir llegando, pues espero que realmente se acelere. Francisco, antes has comentado varias veces el tema de la velocidad con la que podéis operar en las repoblaciones. Tecnologías que veas que están o que vienen y que van a ayudar en eso. No sé, Sí. hemos visto desde lanzamientos masivos de aviones de semillas dentro de habitáculos que facilitaban su crecimiento. No sé, hay empresas haciendo cosas curiosas de estas, pero tampoco los que vemos desde fuera un poco, no lo vemos claro, ¿no? Sí, y nosotros también estamos haciendo todos esos experimentos, pero experimentos, todavía está en experimental. Lanzar semillas desde drones, que puede ser súper útil en zonas en las que el fuego ha entrado recientemente y que tiene un acceso muy complicado, ¿no? Pues desde luego es una tecnología que hay que probar y que hay que seguir desarrollando. Rovers o vehículos autónomos con su batería y además su plaquita solar que puedan ir por el monte con sus semillas bien encapsuladas, bien protegidas, capaces de hacer un agujerito en la tierra, depositar ahí, ir al siguiente sitio, porque obviamente son las cuadrillas de plantación, pues claro, tienen su ritmo y sus limitantes también. Y la plantación de planta forestal, pues eso tiene obviamente sus cuellos de botella, porque las plantas disponibles en los viveros son las que son, dentro de que van creciendo. Pero son dos ejemplos, ¿no? El de los drones y el de los rovers o vehículos no tripulados, pero guiados con GPS, que puedan ir, en este caso, son tecnologías de siembra, no de plantación. Pero ahí yo espero que haya buen futuro para progresar. Francisco, por ir ya enfilando el cierre, cuéntanos cómo sería un bosque tipo, ya sé que es bueno, es muy difícil, ¿no?, generalizar, pero ¿cómo sería un bosque tipo que hacéis? ¿Dónde? ¿Qué especies ponemos? No sé, ábrenos un poquito, ilumínanos para que lo veamos todos en nuestra mente, ¿cómo sería? Es que cambia tanto de si estás hablando de Galicia o de si estás hablando de Calatayud o de si estás hablando de la Sierra de Gata en Cáceres o del Pirineo, ¿no? Que ¿sabes? La cantidad de bosques y de ecosistemas ibéricos que contamos es tremenda. Pero lo Uno, dicho, elige uno, por poner un ejemplo. aquí en Burgos, donde estoy, un bosque con un 25-30% de coníferas autóctonas, incluyendo, como os decía, enebros y sabinas, no solo pinos, pero además roble albar, además quejigo, encina, por supuesto, coja, algún castaño, algún nogal, en fin. Yo creo que ese es un bosque mixto chulo. Y ya si te vas más en otro tipo de exposiciones, hayas abedules, por supuesto, siempre. Y ya en zonas más mediterráneas, pues eso, coníferas y quercíneas en buena mezcla.
y de vez en cuando algún frutal silvestre. Y eso es lo que te va a permitir recuperar biodiversidad. Y al final yo creo que se está demostrando que dentro de que la diferencia entre ciudad y entorno rural siempre va a ser sideral y es difícil cubrir ese hueco en cuanto a PIB o riqueza económica, pero dentro de los entornos rurales hay más riqueza, no solo ecosistémica, sino riqueza económica para la gente en los sitios que tienen buen bosque mixto, buen paisaje, frente a los que no. Y es que está claro, el bosque es más agua, más suelo, más setas, más caza, más turismo, en fin, más leña, más madera. Más vida, en definitiva, Francisco, más vida. Exacto. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. No tenemos tiempo para más, pero yo creo, Isma, que volveremos a contar con Francisco, porque esto de los bosques ya sabes que a ti y a mí nos encanta y es un tema muy, muy chulo y con mucho futuro. Un abrazo, Francisco. Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Ismael, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Si os ha gustado este capítulo, también os recomendamos el número 51, en el que hablábamos con Ignacio Vallejo sobre pastoreo con smartphones, que bueno, también tenía su toque ahí de bosque, y el 49, por ejemplo, agricultura circular, o el número 26, donde hablábamos con Carlos Fernández Morán sobre el futuro de las montañas y su proyecto de lucha por la montaña ahí en León. Y como siempre, no olvidéis que podéis encontrar más información en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, y recordad que nos vemos en el futuro.